Bueno, muy buenas señores. Ahora que ya sabemos las etiquetas del HTML más o menos básicas y también cuáles son las propiedades y los selectores básicos del CSS, vamos a aprender un poquito más para poder diseñar nuestras páginas web. Es decir, nuestras páginas web vamos a ver que están como subdivididas en trozos y vamos a aprender, pues por ejemplo, con el float, con el flexbox y con el grid para hacer esto. ¿Vale? Pues en qué vamos a partir, vamos a partir la aplicación en 5 partes. La primera parte que sería explicar los elementos de diseño del HTML. Luego, cómo vamos a poder subdividir la página o cómo vamos a poder colocar las cosas dentro de mi página y lo vamos a poder hacer con el float, con el flexbox, perdón, y con el grid. Y por último, vamos a hacer una comparación entre el flexbox y el grid, que son los dos más modernos. El float es más antiguo, ¿vale? Para ver qué diferencias y cuándo es mejor utilizar uno o cuándo es mejor utilizar el otro. Pues venga, vamos a empezar por los elementos de diseño. ¿Vale? Los elementos de diseño que vamos a ver que son el header, el nav, el main, el section, el article, el footer y el aside. ¿Vale? Que veréis que estos son como divs, pero que tienen semántica, es decir, tienen un significado. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a ver, ¿qué hace el header? Pues el header representa la cabecera de la página. Pues cuando nosotros tengamos una etiqueta header es porque estamos colocando cosas que queremos que vayan en la cabecera. Si tenemos la etiqueta footer, será al revés, queremos que vayan en el pie de la página. En cambio, en nav, ¿qué vamos a poner? Pues donde vamos a poner enlaces que vayan a otros sitios, que naveguen a otros sitios de la web. ¿Vale? Puede estar aquí, puede estar en otro sitio, pero tendremos la etiqueta nav. La etiqueta main es la parte principal del documento, ¿vale? Y como hemos visto aquí, por ejemplo, el main que puede tener sections y artículos, que serán pues, trozos del main o trozos de la section. Y el aside, como aquí lo tenemos, lo que vamos a ver es que tiene, pues bueno, tangencial, quiere decir, pues puede ser otro submenú o puede ser algo que vamos a encontrar en un lado o en el otro, normalmente de una página. Bueno, pues así es como vamos a poder estructurar nuestras páginas y además le podemos dar también una semántica. Bueno, así por ejemplo vamos a empezar con el float y el clear. ¿Vale? Con estas dos propiedades de CSS se pueden de alguna manera colocar o posicionar elementos dentro de nuestras páginas web. La propiedad float, vamos a ver que podemos ponerlo que tenga las propiedades left, right o none. ¿Vale? Si un elemento no flota, ¿qué va a hacer? Pues va a colocarse debajo de otro elemento. Si yo tengo un div y coloco otro div, si no le digo nada, es float none. ¿Vale? Si yo digo que es float a la izquierda, lo que va a hacer es que mi elemento se va a poner lo más a la izquierda que pueda de mi página y el siguiente elemento se va a poner lo más a la izquierda que pueda y así siempre hacia la izquierda. Y si es hacia la derecha, pues al revés, empezará por la derecha y siempre se van a colocar lo más a la derecha posible que puedan. ¿Vale? ¿Qué hace el elemento clear? Pues el elemento clear lo que hace es, dependiendo de lo que le queramos crear, hacer clear, pues si le decimos que haga clear de los elementos left, lo que hace es que se pone por debajo de todo lo que flote a la izquierda. Si no hacemos esto, si ponemos el none, entonces lo que hace es que no se desplaza este elemento, sino que lo que va a hacer es ponerse encima de los elementos que flotan. Es como si para él no existiesen. Si le ponemos el right, pues va a tener en cuenta también los right. Si ponemos los dos, pues los dos, los que estén flotando de cualquier manera, ¿vale? Y si ponemos none, que es el defecto, pues no va, se va a colocar encima de lo que tengamos, de los que floten. Vamos a ver un poquito cómo funciona el float. Fijaros, yo tengo aquí, por ejemplo, un artículo que tiene dentro 3 divs, que son 3 coches, ¿vale? Y un footer, que estaría debajo del artículo, ¿vale? Aquí tengo una CSS que de momento lo que tengo aquí es pues que le he quitado todos los márgenes, le he puesto este tipo de letra, ¿vale? El artículo lo único que tiene es un padding y un margin bottom. Luego las cars, que son cada uno de estos divs, ¿sí? ¿Qué les pasa? Pues a estas cars tienen un tamaño, un width, un borde y un padding, ¿sí? Y luego tengo el título, el precio y tal. Por ejemplo, si ahora ejecuto esta señor de aquí, vamos a ver que tengo esto, ¿vale? Tengo este título, esta imagen y tengo aquí las 3 cars. Pero fijaros que están una debajo de la otra. Y luego tengo aquí debajo el footer, ¿vale? Y ahora quiero que estos 3 coches salgan uno al lado del otro. Vamos a utilizar para ello el float, ¿vale? Pues fijaros, lo voy a poner así más pequeñito para que lo veáis. Y esto también lo vamos a poner más pequeñito. Pam. Y ahora me voy a venir aquí, no, aquí, perdón, y voy a decir que las cars, que son lo que son los coches, ¿no? Pues voy a poner que sean float y, por ejemplo, left. Fijaos qué ha pasado.
O sea, tengo un coche aquí a la izquierda, este más a la izquierda, con lo cual se queda aquí al lado, que era el segundo coche, y el tercer coche, que es el rojo, pues aquí. Pero fijaros qué no le está pasando con el cabroncete este perdón, del footer, pues que está encima de nuestras cosas, ¿vale? Para que no estuviese encima, ¿qué tendríamos que hacer? Utilizar el clear. Pues por ejemplo, si me voy aquí y yo al footer le digo clear, y en este caso, que estamos a la izquierda, pues voy a decir que quite los clear a la izquierda. Con lo cual, fijaros que el footer ¡pam!, se coloca justamente debajo. En cambio, si por ejemplo le pongo right, los míos están flotando a la izquierda, con lo cual esto no va a tener en cuenta. Y si pongo both, lo va a tener en cuenta siempre, ¿vale? Esto es el clear, ¿sí? Y luego también podíamos mirar, pues ya que si vamos a flotar en vez de a la izquierda, vamos a flotar a la derecha para que veáis la diferencia, ¿vale? Y ahora vais a ver que el coche blanco, que es el primero, se pone lo más a la derecha que puede, el verde más a la derecha y este señor más a la derecha. Y como esto es un clear both, o sea, ambos, derecha e izquierda, pues también se coloca debajo. Bueno, pues hemos visto un pequeño ejemplo de cómo funciona el float y el clear. Ahora hemos visto el Flat y el Clear, vamos a ver el Flexbox, que es algo más moderno y que facilita un poquito el cómo hacer lo mismo que hace el Flat, pero de una forma mucho más sencilla. Por ejemplo, pues como veis aquí es un modelo que se proporciona la CSS, que es mucho más sencillo que el Float y me ayuda sobre todo a colocar cosas que están en una dirección, ya sea vertical u horizontal. Vamos a ver que hay como dos componentes principales, que son el Flex Container, que o sea, sé que es el contenedor que contiene los elementos que queremos que se vayan colocando, ¿vale? Y esos elementos que los vamos a llamar los Flex Items, ¿sí? Que son los hijos directos de este contenedor y que se adaptan a las reglas que le ponemos al contenedor. ¿Vale? ¿Qué reglas le podemos poner al contenedor? Pues primero, lo primero que tenemos que decir para que una cosa sea un contenedor de Flexbox, que sea Flex el display, ¿vale? Y luego veremos que le vamos a poder poner la dirección, el wrap, el flow, el justify content, el align items y el align contents de este contenedor. Vamos a ver un poquito de estas cosas de aquí. Vale, el flex direction me va a decir si los elementos que están dentro del contenedor se van a colocar de forma horizontal, si le pongo row, o de forma vertical si le pongo column. Y si le pongo el row reverse, pues se va a poner al revés. Pues por ejemplo, en vez de ponerse así de este sentido, se va a poner, esto es como el float left o el float right, ¿vale? Y lo mismo con el column reverse, ¿vale? Que también me va a empezar, pues primero aquí, el 3, el 2 y el 1, ¿vale? En vez de tener el 1, el 2 y el 3. Esto es el flex direction. ¿Qué más le podemos decir? El flex wrap. El flex wrap, lo que vas a ver, por ejemplo, es que si no le pongo que haya wrap, pues va a intentar colocar todos los elementos uno al lado del otro, ¿sí? Si son 9, pues 9, ¿vale? En este caso, si le pongo wrap, lo que va a hacer es que si no le caben dentro del contenedor, va a continuar en la línea siguiente. Y si le pongo reverse, pues bueno, va a empezar por aquí, lo va a hacer pues desde primero los últimos y luego los primeros, pero lo va a colocar de esta otra manera de aquí. Más cosas. El justify content, pues yo puedo pues que estén, por ejemplo, los elementos hacia la izquierda o al principio, que se le llama el start, el flex end, que estén al final, el center, que están en el centro del contenedor, el space between, que lo que hace es colocar el primer elemento al principio, el último elemento al final, y luego los del medio los pone a la misma distancia, el space around, que es el que intenta que haya el mismo espacio entre elementos, pero hay un poco menos en lo que son los márgenes exteriores, ya sea el izquierdo o el derecho, y el Space Evenly lo que hace es que todos sean iguales, ¿vale? Los márgenes igual que los espacios que hay entre las cosas, ¿vale? El Align Items hace lo mismo, pero es una cosa que tiene que ver con la forma vertical. Fijaros, por ejemplo, si le pongo un stretch, lo que va a intentar hacer es que cada uno de los flex items ocupe todo el alto de mi contenedor. Si le pongo un flex start, lo que vamos a hacer es que se pongan hacia arriba del contenedor. Si le pongo un flex end, que se pongan abajo del contenedor. Y si le pongo un center, está en el centro del contenedor, pero de vertical, ¿eh? Siempre estamos hablando de vertical. Y el baseline va a depender de
del texto y se van a centrar por el texto. Por ejemplo, si tiene menos texto y es más estrecho, pues se va a poner más aquí, pero va a estar a la misma altura el centro. Ay, perdón, mierda, ¿vale? Que el otro que tiene más texto, ¿vale? Y el align contains se está refiriendo a las líneas que tenemos dentro del flex. Es decir, que si yo tengo, el otro se está refiriendo a los ítems y este se está refiriendo a las líneas. Por ejemplo, aquí tengo dos líneas y si le digo que es un stretch, pues las dos líneas entre esas dos líneas van a tener que ocupar todo el contenedor. Si le digo flex start, las dos líneas van a estar hacia arriba. Si le digo flex end, hacia abajo. Si le digo center, las dos líneas estarán aquí. Si le digo space between, pues van a intentar, bueno, la primera al principio, la última al final y en el medio, pues estarían iguales entre ellas, pero aquí como solo hay dos, pues se ponen al principio y al final. Y el space around es que me deja el mismo espacio, ¿vale? Bueno, perdón, no, el Space Around me tiene un espacio igual entre las líneas, pero luego la mitad de ese espacio es el que pondría en los márgenes de arriba y de abajo. Bueno, pues de esta manera, fijaros que podría colocar un mogollón o de muchas formas eh, mis elementos, ¿vale? Vamos a ver ahora un pequeño ejemplo. Y luego ya también veremos un vídeo en el que vamos a colocar un montón de cosas, tanto con el Flexbox como con el Grid. Yo ahora tengo la misma página que tenía antes con el float, ¿vale? Pero le estoy aplicando este CSS que no tiene de momento más que la CSS para las cosas que se ven en en la página, que son pues mis cards con los coches y mi footer, ¿vale? Y fijaros que se ve así, ¿vale? ¿Por qué? Porque no estoy colocando esto de ninguna manera, no flotan uno al lado del otro. Vamos a utilizar el flex. Ahora fijaros que yo, si hablo otra vez del HTML, veréis que tengo un artículo que es un HTML, o sea, una etiqueta que dentro tiene divs. Vamos a hacer que este sea mi flex container y que cada div de esto sea mi flex item, ¿vale? Con lo cual, ¿qué tengo que hacer a mi flex container? Pues vamos a ver, para que lo veáis mejor. Aquí en mi flex container le voy a decir que sea display flex, ¿vale? Y fijaros que ya por defecto en la dirección de mi flex container es row, con lo cual me los coloca en fila. Por ejemplo, si yo aquí le pongo flex direction, ¿vale? Y le pongo column, fijaros que me los va a encolumnar el blanco, el verde y el rojo. Si pongo column reverse, ¿qué va a hacer? Me lo va a poner al revés, primero el rojo, luego el verde y luego el blanco, ¿vale? Si le pongo row reverse, pues lo mismo, me los va a colocar, ¿vale? El rojo, el verde y el blanco. Y encima me los está colocando justificados a la derecha. ¿Sí? ¿Vale? Ahora fijaros, la vamos a dejar en row, ¿vale? Que sea lo normal. Tengo el blanco, el verde y el rojo. ¿Sí? Ahora vamos a con el justify content para la justificación. Por ejemplo, si ahora le pongo flex end, pues lo que va a hacer es llevármelos, ¿vale? Hacia la derecha. Pero fijaros que el blanco sigue estando aquí, ¿eh? Si le pongo flex start, que es el defecto, lo está poniendo aquí. Si le pongo center, mierda. Center, a ver, joder. Hostia, center, ahora. Los va a poner aquí en el centro. Si les pongo un space around, ¿vale? Fijaros que lo que hace es que aquí está la misma distancia y aquí está la mitad. Si le pongo un space between, fijaros que lo que hace es poner el primero a la izquierda, el segundo totalmente a la derecha, y aquí me pone lo de en medio, y si pongo un evenly, lo que me hace es que todos los espacios son iguales. ¿Sí? ¿Vale? Pues fijaros que hemos visto el justify. ¿Sí? Bueno, podríamos mirar todas las otras cosas que tiene el flex, pero bueno, por ejemplo, mira, vamos a ver lo del wrap para que lo veáis. Por ejemplo, para ver lo del wrap, vamos a hacer esto más grande y vamos a colocar aquí, pues yo qué sé, más coches, ¿vale? Voy a colocar otros 3 coches más que son los mismos, pero, ¿vale? Y vamos a ver qué está pasando.
Fijaros que me lo está colocando para allá, aunque no quepan en el contenedor. ¿Sí? Vale, muy bien. Y ahora vamos a hacer, por ejemplo, que este señor de aquí, ¿no? Pam, 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 pam. ¿Cómo era lo del wrap? Flex wrap es, sí, flex wrap. Epa, flex wrap. Y le decimos que wrap. ¿Vale? Fijaros lo que está haciendo. ¿Vale? Y haciéndomelo del space only, ¿vale? Que si le quito esto, bueno, no se lo vamos a quitar, es igual. Fijaros que me los ha colocado ahora en dos filas, ¿vale? En dos filas porque no me cabían todos en una sola fila, ¿vale? Esto es lo que significa el wrap, por ejemplo, ¿eh? Y con esto, fijaros qué fácil es colocar cosas que están dentro de otra cosa, bueno, de una etiqueta, pues colocar otras cosas allí dentro de una forma súper fácil, ¿vale? Por ejemplo, si le quito esta línea de aquí, pues veréis que todos ahora están colocados aquí así, todos juntitos, ¿vale? ¿Lo veis? Bueno, pues esto es el Flexbox. Ya veremos un poquito más con otro ejemplo. Bueno, hemos visto cómo colocar los flex items dentro de un contenedor. ¿Qué le podemos decir a cada flex item? Pues, por ejemplo, el orden, ¿vale? Podemos hacer que los ítems no se hagan en el orden en que los ponemos, sino en el orden que nosotros queramos, ¿eh? Por ejemplo, si me voy aquí, pues veré, por ejemplo, que yo le puedo poner aquí order 3, tanto en el div o en una CSS, y entonces me pondrá, pues, por ejemplo, que el 3 será el 1, aunque aquí ponga que es el 1, ¿eh? ¿Vale? Y lo mismo nos pasa con el Flex Grow, que por ejemplo nos indica que cómo crece un ítem respecto de los otros. Pues fijaros, por ejemplo, yo aquí puedo decir que este son 1 y esto es un 1 y esto es un 8, quiere decir pues que esto tendrá como el 80%, aquí me quedará el 20% y de este 20% estos dos son ¿eh? Pues un 10% cada uno, porque tienen el mismo tamaño. O sea, de alguna manera es la relación y así podemos hacer que un ítem sea más grande que otros, pero respecto del tamaño de los otros. ¿Vale? ¿Qué más? También con el flex screen, ¿vale? Le estamos diciendo, por ejemplo, por defecto es 1, ¿vale? Y me dice cómo es relativo respecto de los otros. Pues por ejemplo, en este caso, si le pongo un 0, este señor de aquí es como el doble que estos otros de aquí, ¿vale? Más cosas. El flex basis, pues por ejemplo aquí es que le digo que tiene un tamaño por defecto el flex, ¿sí? Esto es para decir, y luego el align self, que lo que hace es machacar lo que sería el align items. Un ítem en concreto se puede alinear de una forma distinta al resto. Por ejemplo, en este caso le estoy diciendo que este sea center, mientras que el resto son scratch, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues estas son todas las cosas que podemos llegar a hacer con el Flexbox, ¿vale? Aquí, pues en este caso, pues estamos viendo que hemos visto todas estas propiedades que las podemos ver en W3 Schools explicadas qué hace cada una de ellas.